Muy buenos días, mi nombre es Ixchel Contreras Cruz. Actualmente estoy cursando el doctorado en Educación en la Universidad del Centro del Bajío. De lo analizado con nuestro asesor, el doctor Yamir López Brito, en el seminario Tecnologías de la Información aplicadas a la educación, se deriva el videoensayo que a continuación les voy a presentar. Este consta de 4 partes: una introducción, un desarrollo donde existe una discusión de los puntos planteados por los autores, una conclusión y finalmente unas propuestas. Como parte de la introducción, puedo mencionar que la educación es un proceso en constante devenir, es decir, está en cambio y transformación. Estos cambios se derivan muchas veces de situaciones políticas, sociales, económicas, pero también de cuestiones de salud, como fue el caso del COVID-19, que tuvo un impacto en nuestro país y a nivel mundial en distintos ámbitos, incluyendo el educativo. El COVID, la pandemia, replanteó la necesidad de resignificar el potencial que puede tener la tecnología en los procesos educativos. En este videoensayo se tiene la intención de analizar los puntos de vista de los autores Hugo Pardo y Cristóbal Cobo, derivado de su documento denominado Expandir la universidad más allá de la enseñanza remota de emergencia. Algunos puntos se van a estar vinculando con una realidad concreta de mi medio profesional más cercano, para que se puedan derivar algunas conclusiones y, como ya se mencionó, se generen algunas propuestas. El COVID-2019 no fue el primer fenómeno que generó que los estudiantes salieran de las aulas para que tomaran sus clases desde sus hogares. La diferencia fue que con la pandemia este fenómeno se dio de manera masiva en todo el mundo y surgió la necesidad de considerar la tecnología para poder evitar que el rezago se incrementara. Pero ya en la práctica surgieron muchos retos y desafíos. Algunos de ellos fueron la falta de conectividad y de equipos en los hogares. Otro desafío fue la carencia de competencias por parte de los docentes para trabajar de una manera distinta a la que estaban acostumbrados. Otro, la corresponsabilidad que tuvieron que tener los padres de familia para apoyar a sus hijos en el caso de los estudiantes de nivel básico, pero también el desajuste provocado en los niveles superiores en los estudiantes que pues estaban acostumbrados a la presencialidad como la única forma de aprender. Pero también fue un desafío para las autoridades que no estaban preparados con planes emergentes para hacer frente a situaciones de esta índole. Con todo esto surgen varios cuestionamientos. ¿Por qué, si el Internet y los avances tecnológicos existen desde hace años, no se ha logrado que formen parte inherente a los procesos educativos? ¿O qué se dejó de hacer durante estas épocas en relación con ello? Pero lo importante es cuestionarse qué acciones habrá que generar para tomar cartas en este asunto. Bueno, quiero empezar mi análisis también partiendo de un punto importante. Todas las universidades son diferentes, cada una tiene sus características, pero en este videoensayo se toma una cuestión en común: el resignificar la universidad y su relación con el aprendizaje a distancia. Todo esto es porque ya no se puede posponer el ofrecer una educación integral, tal como lo menciona nuestro artículo 3 en nuestra Constitución, donde se expresa el favorecer el desarrollo científico y tecnológico. De este punto quiero partir. El objetivo es el analizar y el reflexionar el aprendizaje tanto presencial y el aprendizaje a distancia como un modelo híbrido donde ambos se complementan. Como ya decíamos, la virtualidad es un desafío donde gran parte de los actores involucrados se resisten a entrar a esta cultura digital. Esta resistencia provoca que se siga apostando con prácticas tradicionales, cuando ya es momento en que se debe de proporcionar a los estudiantes experiencias de aprendizaje remoto. Por tanto, es necesario, primero, la capacitación de los docentes y segunda, que el centro de aprendizaje sea la red de los estudiantes. Esos son 2 puntos fundamentales. Se requiere romper el estigma de que lo presencial es mejor que lo virtual
comprender que existe una conectividad de dos tipos, una tecnológica y otra cognitiva y conceptual. Todas son bastante interesantes, importantes. Otra es que la cultura digital tiene que estar cercana a los tomadores de decisiones. Ok. Para hacer frente a estos desafíos es necesario realizar acciones de innovación disruptiva, es decir, proporcionar experiencias de aprendizaje de las aulas que se trasladen al ciberespacio. Pero aquí lo importante es que el valor tiene que radicar en conectar lo que ya se conoce con estas experiencias del saber. No se trata, eso es importante tenerlo en cuenta, no se trata de generar modelos industriales en la educación, creando videos teóricos explicativos de manera masiva, donde los estudiantes los observan únicamente con la intención de ser evaluados, porque eso no es innovar y estaría contrario a la tecnología conceptual y cognitiva que ya se mencionó. Entonces necesitamos reconocer que el aprendizaje puede continuar en las aulas y fuera de las aulas, que es necesario romper esas barreras entre lo presencial y lo virtual y que se va a dar gracias al trabajo colaborativo, donde lo principal sea la creación de contenidos propios. Con todo esto se puede dejar atrás los factores, las fronteras arquitectónicas. Ok, para que exista una apropiación por parte del docente, la tecnología tiene que ser de fácil acceso y tiene que estar accesible para todos. Tiene que generar una integración didáctica y una apropiación de herramientas digitales. Por tanto, los desafíos para el docente es esa apropiación, pero también el tener cuidado con la privacidad de los datos y la accesibilidad de sus estudiantes. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, el docente tiene que preguntarse qué quiere que aprendan sus estudiantes, cómo lo puede hacer, de qué manera puede lograr que sea novedoso, qué materiales o qué plataformas va a utilizar, y de ahí tiene que empezar sus secuencias didácticas. Pero no tiene que perder de vista las habilidades mentales, porque en ese diseño instruccional la tecnología tiene que adaptarse a los estudiantes y no al contrario. Bueno, para lograr la producción de contenidos es necesario adaptarlos a la presencialidad y a la virtualidad. Combinar 4 aspectos importantes: lo tecnológico, lo cognitivo, lo racional y lo pedagógico. Todo esto tiene que estar vinculado para producir esos contenidos en redes. Todo esto puede ser por wikis, entornos de texto, blogs, podcasts, con diferentes formas de acercar la tecnología. Pero también tenemos que hacer un uso flexible del tiempo y del espacio. Todos estos contenidos, la intención es que se trabajen de manera individual en lo virtual para que sea un primer acercamiento y después se lleve a un segundo acercamiento de mayor nivel en la socialización que se va a dar en las aulas. Esa es la idea principal. Otra cuestión es hablar de la evaluación. Aquí tiene que haber también cambios. Se tiene que empezar a generar una cultura de la confianza donde todos sean incluidos, incluso los que no tienen tanta participación. Y erradicar 2 problemas fundamentales. Una, que el profesor trata de imponerse por medio de la evaluación cuando no logra ser un líder natural. Y la segunda, que los estudiantes tienen que cuestionarse de manera más racional todas las cuestiones que están siendo evaluadas. En esto es esencial el desarrollo de las habilidades blandas y no solo las habilidades funcionales. En el caso del diseño de redes significativas, en la cuestión laboral, existe una gran dificultad. Los títulos y créditos que generan las universidades no garantizan la incorporación al ámbito laboral y el éxito que se puede tener en ello. Por eso en las aulas existe la necesidad de ese diseño académico comunitario, es decir, construir redes, no solo consumir las ajenas. Esto es, hay una relación. Si se trabaja la virtualidad con los contenidos de manera masiva, tiene que tener un sentido, y esto es hacer que los conocimientos y capacidades se desarrollen, pero en una distribución que al mismo tiempo esté conectada, porque esto es lo que le da un valor diferencial.
Hay que formar portafolios de habilidades y competencias, es decir, herramientas cognitivas de los estudiantes, generar aprendizajes estratégicos y pensar a la universidad como una comunidad. Esto es, los autores proponen las comunidades Legos, donde hay una interacción digital a la distancia como primer contacto, y después en los campus se da ese segundo contacto del que hablábamos. Para pasar de la presencialidad a la virtualidad y la reinvención holística, es necesario que la vida en los campos universitarios fomente el sentido comunitario y que sean ambientes de socialización. También es necesario erradicar las brechas digitales, como ya mencionamos, la falta de conectividad doméstica, esa diferencia de acceso entre las universidades que tienen un alto recurso económico con las que tienen un bajo recurso. Y la propuesta es hacer encuestas para ver cuáles son las situaciones de tecnología en los hogares, realizar convenios con las empresas de telecomunicaciones y pensar al Internet como un derecho y no como un servicio. Hay que promover sinergias entre las sociedades específicas. Se proponen 3 estrategias: la colaboración entre universidades y empresas, evitar la comercialización y masificación de la educación y fomentar las alianzas para ganar. Pero también es necesario mejorar la información de universidades para que las universidades sean más inteligentes. La educación, como todos sabemos, y la ciencia tienen que tener una infraestructura intelectual. Aquí se da la oportunidad de la analítica de datos, es decir, la medición, la rendición, el análisis y reporte de datos de los estudiantes, que sirven para generar situaciones que optimicen el aprendizaje y los ambientes en los que ocurre. Finalmente, la inteligencia artificial tiene que estar al servicio de la universidad. Aquí rescato un punto importante: las máquinas pueden conocer, pero las personas podemos comprender. Esa es la diferencia entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Aquí la cuestión sería preguntarnos si las universidades están en condiciones de dar este salto en el uso de la inteligencia artificial. Bueno, como conclusión, menciono que la resignificación de la educación implica la complementariedad de los modelos presenciales con los modelos virtuales en un modelo de educación híbrido, que la educación es un proceso cambiante, como ya lo mencionamos, que tiene que analizar lo que ha ocurrido en el pasado, pero también tener una visión en prospectiva, es decir, pensar cómo queremos ver a la educación en el futuro. También tenemos que tener claro los fines de la educación y el tipo de estudiantes que queremos formar. Por eso tenemos que repensar las formas de enseñar. Y en esto está definitivamente inmerso las cuestiones de la tecnología, donde hay que formar esas redes de aprendizaje, desarrollar el pensamiento científico y tecnológico para generar la producción de conocimiento crítico. Ya lo mencionábamos, tiene que haber sinergias entre los investigadores, los científicos, los académicos, los gestores públicos, para que en este entorno de multidisciplinariedad se tomen decisiones más inteligentes. Hay que tener una conciencia operativa para que la inteligencia y la organización social mejoren. Bueno, derivado de todo esto, yo propongo 10 acciones muy específicas en mi entorno, que es nivel primaria. Las voy a leer de manera literal. 1. Dar cumplimiento a los fundamentos legales que en nuestro sistema educativo se orientan hacia el desarrollo científico y tecnológico. 2. Diagnosticar los recursos tecnológicos que permiten conocer la realidad de las aulas. 3. Conocer el nivel de acceso a la conectividad que tienen los estudiantes en sus hogares. 4. Desde el ámbito directivo, gestionar programas y apoyos para dotar de la mayor cantidad de recursos tecnológicos a las escuelas. 5. Desde el ámbito de las autoridades educativas, gestionar capacitaciones y fomento a la cultura digital. 6. Desde el ámbito docente, empezar a planear secuencias didácticas donde los estudiantes trabajen contenidos de manera virtual para que en las aulas lleguen a los procesos de socialización de conocimientos. 7. Acompañar a los estudiantes en el adecuado uso de plataformas digitales, en la creación de contenidos propios relacionados con contenidos de aprendizaje. 8. Desarrollar el pensamiento científico y el pensamiento crítico de los alumnos
Pues el primero ayuda a tener ideas organizadas, lógicas, secuenciales, analíticas, y la capacidad crítica ayuda a valorar, tomar decisiones, emitir juicios, etc. 9. Desarrollar habilidades blandas y no solo funcionales. Y 10. Fomentar redes de aprendizaje donde docentes y alumnos puedan aprender de manera colaborativa mediante la implementación de experiencias relacionadas con la virtualidad. Bueno, agradezco mucho su atención.